El 15 de marzo de 2025, el Team BT4, responsables del mod del mismo nombre, lanzaron la revisión 5 de la beta 13, que incluye cambios al modo historia, agregados estéticos, de habilidades y al gameplay, concretamente al sistema de esquives del juego, que fue modificado al 100%. Tal cual digo siempre, recuerden que el objetivo de esta sección es centrarse únicamente en los aspectos que adquieren un rol preponderante en los duelos online, bajo mi experiencia de más de 4 años jugando de esta forma. También tomaremos a la 13.4.2 y al Budokai Tenkaichi 3 original para las comparativas necesarias. Ahora sí, comencemos. En Sparking Meteor existen 3 timings a la hora de las evasiones, el 0, el +1 y el -1. El estado neutral se caracteriza por presionar el botón de guardia en la animación de ejecución del poder, generalmente en el área cuerpo a cuerpo. Para esquivar un timing 0 lo que se tiene que hacer es presionar círculo y mantener justo en esta animación. Miren, de hecho voy a sacar la pausa para que se note. ¿Ven? Y se van a dar cuenta porque su personaje se mantiene en posición de guardia, siempre y cuando ustedes mantengan el botón. En el estado positivo, que corresponde a las acometidas, sean rectas o persigan, y las ráfagas de largo alcance, se necesita esperar al instante previo en busca de un Perfect Vanish. Nos queda el negativo, cuya definición es aquellos que aun cuando la teoría indique que deberían ser +1 o 0, no funcionan, y una vez identificado debemos eludir a corta distancia en el paso atrás o en caso de una longitud prolongada, predecir. Obviamente existen métodos alternativos como agacharse, pegar y hacer un dash al costado, el golpe cargado, la onda explosiva, la teletransportación, el Taioken, entre otros. Pero quitando los que requieren un personaje en específico, desde los inicios del competitivo online existió una ventaja considerable en los luchadores que tenían -1. Previo a explicar el porqué, destaquemos los tipos de peleadores que se definen. 1. Los pequeños. Por lo general no vuelan y si lo hacen tienen 20.000 de vida. 2. Los normales, la mayoría que cuentan con 30.000. 3. Los tanques. Acá encontramos a Broly legendario, Bojack 100%, Cooler transformado, Trunks, Daisan Dankai, King Cold o al maestro Roshi. Suelen tener movilidad lenta, aunque a veces no, y su defensa está ligeramente por encima del resto, especialmente el Saiyajin de raza pura al contar con Explosive Wave y Super Armor. 4. Los gigantes se explican por sí solos. De este punto de partida, los parámetros en consideración de un formato jugador versus jugador son: 1. El X triángulo, en concreto el incubrible. 2. Las skills de L2 círculo. 3. Las ráfagas de ki. 4. Los frames de contra Z, a favor y en contra. 5. Escenarios. Y 6. Por supuesto, las técnicas. A excepción del bioandroide, recién el guerrero del futuro y Gogeta fase 4 son los únicos top tiers sin un L2 triángulo negativo. Pueden ver esto a detalle en mi serie de videos analizando Budokai Tenkaichi 3 y 4, que se los dejo por acá, ya que el Baningu Attack es 0 a melee y +1 de lejos, mientras que el Big Bang Kamehameha es positivo en ambas trayectorias. Sin embargo, el hijo de Vegeta está ahí arriba por su destransformación, que le otorga el 60% del ki en lugar de 40%. Aparte, se le suma un sólido L2 círculo, perseguidora, que entrega ventaja de 7 en los choques, el mejor X triángulo y bolas ideales en relación a resets. La fusión de la danza Metamoru compensa su inútil sentido salvaje con los combos. Por otro lado, los negativos de los 5 de arriba son el rayo mortal continuo
de Cell Perfecto, la energía de alto poder de Barter, los super dedos destellantes de Bellito Base, el ataque de turbinas de 4 estrellas y las bolas de poder máximo del número 17. El problema que comparten es que el jugador puede realizar determinadas estrategias con el propósito de alejarse del perímetro sin libertad de movimiento, que no cambia el evade en absoluto y ofrecen una ventaja absurda, como el doble R1 triángulo, frenar el vuelo tras un charge punch y patadas más R1 R2. Esto fue algo que Girotex, líder del Team BT4, me consultó personalmente. Quiero aclarar que cuento con su permiso para mostrar esto. En un inicio me contactó por nuestra tier list de la beta 13.4.0. Precisamente le interesó la sección C, Off Meta. De ahí le comenté que no es que la hago solo yo, sino que es una elección en conjunto con los players del server y que se toma en cuenta las variables que ya hemos comentado en este video. Pongamos de ejemplo a Goku fase 4, que es tier S, el Fin Super Saiyajin, que es B, y el niño, que es C. ¿Qué los hace tan distintos? Comenzando por el DGT, el modelo fue actualizado y la hitbox aumentó de tamaño, lo que entorpece la transición de neutral a combate usando los semicargados, cuando al 97% el semicharge ni siquiera le haría contacto, a él sí. Yendo a aspectos positivos, alberga daño alto, bolas cargadas spameables, incubrible, carga pasivamente el 80% del ki, teletransportación, te derrotaré en 5 segundos con super armadura temporal, Genki Dama, choque de meteoros que impacta contra el piso más espaldeo y cancel del agarre. El Super Saiyajin 1 posee incubrible, alma Saiyajin que da super armor por 20 segundos, sentido salvaje que es una basura, vuelta a la forma base con Genki Dama OTP, onda de super energía de 2 de ki a -1 y tanto el Kamehameha normal como el instantáneo son inútiles. Volveré a este apartado después. Ya las cosas buenas son pocas, lo que deja al jugador con un repertorio equilibrado de posibilidades a disposición. El niño no vuela y eso es una gran desventaja dentro del juego. Revisándolo particularmente encontramos su contraataque es recto y entrar persigue. El X triángulo es el final fuerte, que es de lejos el peor de los 4. Falso coraje en L2 arriba círculo, Sansoken en L2 círculo y estadísticas inferiores a otras versiones del protagonista. Hiro se comprometió a solucionar los timings a fin de respetar la filosofía de su proyecto, la cual es que ningún personaje pueda ganarle fácil a otro y que cada uno tenga algo en especial que lo haga destacar, ya sea un imbloqueable, un stun, mayor agilidad, etc. Y sabía que iban a dar en el clavo porque Budokai Tenkaichi 4, a lo largo de sus versiones, incluso sin ser su meta principal, solucionó el L1, la parálisis tras las sucesiones de Vanishing, la utilidad de la contra Z, las opciones de triángulo repetidas, el balanceo y demás problemas que traía el Sparking Meteor de base, que podés visualizar en esta lista de reproducción al respecto. De la 13.4.2 en adelante, los positivos serían globales, es decir, el 0 y el -1 fueron eliminados, requiriendo un Perfect Dodge el 100% de las veces. Ok, no es tan así. De hecho, existen varias excepciones. La onda de super energía más 2 R1 triángulo todavía harán el único -1 presente. En segundo lugar, ahora es posible eludir a quemarropa con un Dragon Dash o ascendiendo o descendiendo, lo que previamente era imposible. No obstante, dejó inservibles al Kamehameha instantáneo y al doble cañón Garlic, ya que dada su naturaleza eran exclusivos del Close Combat.
en tanto el resto se ejecutan de diferentes formas sin conflicto. La danza de energía de Falla actualmente es inesquivable y necesita un arreglo por ser insta-win. Alto Amigo. Ahí está el ETR. El final fuerte, al aturdir, solía respetar los timings antes de una técnica. Al cambiarlos, esa dificultad aumentó tanto que lo bautizamos esquive más 1,5. Esquivate este. Oh, es verdad, son 8. Bueno, 8 esquives son. Por más que esquives una, tenés que esquivar 7 más. Entra Ok. segurísimo. Dale. Golpe cargado, cancel de vuelo y perseguidor pasó de más 1 a 0,5 por lo mismo. Fuera de lo ya mencionado, con la gente de Budokai Tenkaichi 4 Online, revisamos el roster entero en un Google Doc de 60 páginas que contiene anotaciones, fotos y videos explicativos de las anomalías encontradas que ya le mandamos a Girotex y tendrán acceso públicamente por si desean leerlo en la descripción. Entre las importantes están el ataque de velocidad de Jiren y el Kaioken por 10 de Goku Blue usurpan 11.470 y 10.170 respectivamente, lo que es demasiado. Generalmente los de su arquetipo oscilan por 7.000 u 8.000. El Kaioken de L2 arriba círculo requiere un nerfeo, porque miren. Si te das cuenta, la definitiva pega menos que el Kaioken. Gohan joven se recupera automáticamente en rotura de guardia al perder una transformación. Con el príncipe en Super Saiyajin 3 es derrota asegurada. La explosión resonante, ira serena, instinto imperfecto y la tormenta explosiva parten con un beneficio extra en los daches por su exagerada rapidez. Dicho sea de paso, el recovery de este último es muy amplio, lo que prácticamente obliga a un L1. Podría hacerse que choque contra el pavimento en su lugar. El cambio de Trunks de Super es a los 20 segundos, cuando en promedio es a los 30, pero si él es el que inicia la pelea, es a los 10. El Chou Maretsuki de Goten y el Attack of Speed del líder de las tropas del orgullo son infinitos. Se distinguen dos clases de poder máximo, los rápidos como el imperdonable, que no dan ningún efecto transitorio, y los lentos, como el nadie toca a mi Bulma, que dan super armadura, aunque la regla es inconsistente. Por ejemplo, el ahora sí estoy furioso, a pesar de ser del patrón 1, funciona como el 2, y al contrario con otros también. Freezer 100% y el Blue Evolution presentan un error visual de icono de incremento de defensa que no les corresponde, y que sí debería aparecer en el alma Saiyajin. Además, la del guerrero del futuro, el ahora sí estoy emocionado, este signo final y la carga al máximo de Kakaroto duran hasta que se tire un poder. En Goten base, su L2 arriba círculo otorga Power Max. Tanto la de él como la de Vegeta GT valen 3, cuando el costo habitual es 2, y en Pan perdura la mitad del tiempo. Creo que sería mejor si los buffos del alma Saiyajin fueran universales, que serían aumento de daño más super armadura, y temporales, entre 20 y 30 segundos. Finalmente, la teoría aplicada a la práctica dejó 6 clases en lugar de las 4 originales. 1. Los que no vuelan. El único cambio presente es que en vez de 4 barras tienen 3. 2. Personajes pequeños. Suelen ser el doble de rápidos que los normales. 3. Hablando de Roma, estos mantienen las características por defecto. 4. Los tanques. Son más lentos y obviamente resistentes. 5. Tanques Plus. Ejemplos son Super 17, Cooler transformado y Topo Hakaishin, que se les añade 10.000 de salud. 6. Gigantes.
En conclusión, pudimos ver cómo el Team BT4, a pesar de no ser su meta principal, sigue preocupándose por la gente que quiere disfrutar de Budokai Tenkaichi 4 en torneos online competitivos como nosotros. Y eso habla de algo muy importante: escuchan, observan y valoran la opinión de la comunidad. Desde el día 1 en el que empecé a subir videos de Budokai Tenkaichi 3, mi objetivo fue claro: que el online de esta franquicia deje de ser un producto de nicho, porque si algo es innegable es que estamos ante los juegos más conocidos de Dragon Ball en toda la historia, pero el apartado multijugador siempre quedó relegado a un segundo plano. Quizá fue por desconocimiento, la mayoría seguro no tenía ni idea de que esto existía. Sin embargo, lo importante es que no hace falta ser el mejor para sumarte. Las derrotas son parte del proceso. Así nos forjamos todos. Nadie empezó ganando. Y confío en que el ciclo llevará a crear una comunidad que comparta, aprenda y mejore en conjunto. Eso seguro marcará la diferencia, porque mientras la gente hablaba de los problemas de balance de Dragon Ball Sparking Zero, nosotros ya habíamos vivido eso años atrás con las betas de Budokai Tenkaichi 4. Y lo peor es que Bandai Namco no escucha a sus jugadores, y si lo hace, tardan meses en implementar los cambios, cosa que el Team BT4, aún con menos recursos, hace mejor. Nos escuchan y priorizan a quienes jugamos a diario, y eso no tiene precio. Por eso esta ISO destaca por sobre las demás, porque plantea una filosofía estable entre los casuales y los competitivos. Yo no busco ni jamás busqué ser el mejor jugador de esta saga. Creo que eso es algo que tiene que decidir el público. No obstante, sí quiero ser el que difunda esto, el que ayude a que cada vez más personas descubran que se puede jugar online, que se puede participar en torneos en vivo, disfrutar, conectar con gente de toda América y, por qué no, del mundo. Ya sabés que mi nombre es Medatrox. Gracias de corazón al Team BT4 y especialmente a Girotex por seguir apostando por esto, y gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos vemos muy pronto.